Aprendo en casa. Hola queridos estudiantes y padres de familia del tercer grado. Espero que se encuentren bien. Empezamos una nueva semana, la semana 21. Hoy lunes 24 de agosto de 2020. Seguimos con la experiencia de aprendizaje, un recuerdo especial de mi familia y mi comunidad. El área que trabajaremos es ciencia y tecnología, con el tema ¿cuánto podemos crecer en nuestra vida? Los recursos que utilizaremos son cuaderno u hoja de reuso, ficha de trabajo, lápiz y borrador, plumones. En las actividades de la semana anterior, realizaste una indagación para obtener evidencias de cuánto has crecido. Leíste la biografía de Chabuca Granda y recordaste canciones de tu infancia. También recogiste información sobre los sucesos y acontecimientos más importantes de tu familia. El propósito de nuestra clase es que hoy explicarás cuáles son los factores que influyen en el crecimiento de las personas. Para eso tenemos dos metas. La primera meta es explicar los factores que influyen en el proceso de crecimiento de las personas, la talla o estatura definitiva que alcanzará. Segunda meta es proponer acciones para contribuir con el proceso de crecimiento. Entonces, hoy vamos a explicar los factores que influyen en el proceso de crecimiento y proponer acciones para contribuir en ese proceso de crecimiento. Pero antes de empezar la clase, te sugiero lo siguiente. Primero, pide ayuda a una persona adulta como mamá, papá o hermanos mayores para que te acompañen en las actividades que se van a realizar. Segundo, elige un espacio cómodo y no te distraigas con nada. Debes estar atento a la explicación del video. Tercero, sigue las indicaciones que se te da en el video. Cuarto, pon esmero y entusiasmo en la realización de tus actividades del día de hoy. No olvides enviar tus evidencias al finalizar. Y recuerda, lo más importante, lávate las manos con agua y jabón y limpia bien todo lo que vas a usar. Así evitaremos el contagio de diversas enfermedades como el coronavirus. Empezamos con el caso 1. Andrea tiene 8 años y está feliz por el cumpleaños de su abuelita. Para cantarle una canción, se ha puesto la ropa que ella le regaló el año anterior. Andrea se queda sorprendida al ver cómo le queda la ropa y su abuelita comenta: mi nieta ha crecido porque come mucho y seguro va a ser alta como su papá. Siguiente situación. Caso 2. Pablo encontró a su amiga Laura y a su amigo Luis en el parque. Después de mucho tiempo, observó que estaban más altos que él, a pesar de tener la misma edad, 9 años, y se sintió preocupado por ser el más bajito. Al llegar a casa, le comenta a sus padres su inquietud. Entonces su madre le dice: no te preocupes, seguro que en unos años darás tu estirón y los alcanzarás. Ahora vas a responder a las siguientes preguntas en forma oral. Primera pregunta. ¿Cómo la abuelita se da cuenta de que su nieta Andrea ha crecido? Muy bien, porque vio que la ropa que le había regalado el año anterior ya le quedaba pequeña. Segunda pregunta. ¿Crees que las niñas y los niños que comen mucho crecen más? Chicos y chicas, anímense a responder. Tercera pregunta.
¿Tiene razón la abuelita de Andrea al decir que su nieta será alta como su papá? ¿Por qué? Muy bien, sigamos respondiendo. Cuarta pregunta. ¿Crees que Pablo debe preocuparse por ser más bajo que sus amigos de la misma edad? ¿Por qué? Sigamos. ¿A qué se refiere la mamá de Pablo cuando le dice que dará un estirón? Muy bien. Sigan respondiendo. Continuemos. ¿Qué puede hacer Andrea y Pablo para ayudar en su crecimiento? Excelente, chicos. Están respondiendo muy bien. Continuemos. Ahora vamos a seguir los pasos para continuar con el proceso de investigación. Primer paso. La pregunta de investigación. Vamos a realizarnos dos preguntas. ¿Ya? Tenemos la primera. ¿Qué factores influyen en el crecimiento y la estatura o talla definitiva de una persona? Segunda pregunta. ¿Qué pueden hacer las niñas y los niños para contribuir en su proceso de crecimiento? Piensa en lo que sabes hasta el momento sobre el proceso de crecimiento y las características que te indican si una persona ha crecido o cambiado. Recuerda la indagación que realizaste para saber si creciste y cuánto aumentaste de talla desde que naciste. Del mismo modo, reflexiona sobre qué puedes hacer para ayudar en el proceso de crecimiento. Entonces, para poder responder a estas preguntas, primero debes de copiarlas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Segundo paso. Vamos a las posibles respuestas, que vendrían a ser nuestras hipótesis. Estamos prediciendo. Algunas interrogantes, aquí te voy a dar algunas interrogantes complementarias que te pueden ayudar a dar respuesta a las preguntas de investigación. En este caso son las siguientes. La primera, ¿el ritmo de crecimiento es igual en todas las etapas de nuestra vida? ¿Por qué? Siguiente pregunta. ¿Qué tiene que ver con nuestro crecimiento o el tamaño de los huesos? Tercera pregunta. ¿Comer mucho ayuda en el proceso de crecimiento? Cuarta pregunta. ¿Es correcto afirmar que de padres bajitos, hijos bajitos? Quinta pregunta. ¿Qué significa que crecemos a estirones? Vas a dar respuesta luego a las preguntas de investigación. ¿Ya? Vas aquí, como te dije, a predecir. ¿Qué factores influyen en el crecimiento y la estatura de talla definitiva de una persona? Vas a colocar, yo creo que los factores que influyen son, escribe lo que tú consideres, lo que tú sabes. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué pueden hacer las niñas y los niños para contribuir en su proceso de crecimiento? Abajo de la pregunta que escribiste en tu cuaderno, la pregunta de investigación, vas a responder lo siguiente. ¿Puedo ayudar en mi proceso de crecimiento cuando? Complétalo. No te olvides que también debes escribir en tu cuaderno y hoja de reuso estas preguntas complementarias, porque más adelante lo vamos a resolver con ayuda de nuestras fuentes de investigación, para ayudarnos recién a resolver estos problemas de investigación. Muy bien. Sigamos. Siguiente paso. El plan de acción. Vas a elaborar un plan de acción sencillo que te va a permitir recoger la información que necesitas para mejorar o ampliar tus respuestas que acabas de realizarlas y para comprobar si tus posibles respuestas son verdaderas. Vas a seguir las siguientes recomendaciones. Primero,
vas a consultar la información del texto Cómo crecemos sobre los factores que influyen en este proceso. Empecemos. Plan de acción número 1. Vamos a investigar aquí, con esta fuente de información. ¿Cómo crecemos? ¿Qué nos dice aquí el texto? El tiempo de crecer. El tamaño de los huesos largos de las piernas y los brazos contribuye al crecimiento. Una persona crece cuando crecen sus huesos. Estos no se desarrollan a lo largo de toda la vida, solo lo hacen mientras conservan una zona del cartílago más blanda en los extremos. A medida que la persona crece, el cartílago se convierte en hueso. Este proceso termina alrededor de los 16 años en las mujeres y años más tarde en los hombres. En ese momento finaliza el crecimiento del cuerpo y la estatura es definitiva. Algunos afirman que la diferencia entre una persona baja y una persona alta es que la primera tiene extremidades más cortas, porque la estatura está vinculada al crecimiento de los huesos largos, tanto de las piernas como de los brazos. Ritmos de crecer. El crecimiento no es un proceso igual en cada etapa de la vida. En algunos se crece mucho y en otras no tanto. Los niños y las niñas crecen unos 25 centímetros en sus primeros 12 meses de vida. De los 3 a 5 años de edad, crecen a un ritmo de 6 a 8 centímetros por año. A partir de los 6 años, crecen de 4 a 6 centímetros al año, hasta llegar al inicio de la adolescencia. La pubertad, entre los 12 y 13 años, que es cuando el crecimiento se dispara de 8 a 10 centímetros por año. A esto se le denomina estirón, que dura alrededor de 2 o 3 años. Luego de este periodo, apenas se crece 1 o 2 centímetros más hasta los 18 o 20 años, edad en que los expertos de la salud estiman que se deja definitivamente de crecer. ¿Cómo sabemos cuánto podemos crecer? La diferencia entre una persona alta y otra baja no solo depende de la herencia de los padres a hijos e hijas. Si bien los médicos utilizan la talla de la madre y del padre como una referencia para calcular la estatura que alcanzará una niña o un niño, depende de muchos otros factores, como la alimentación, si es balanceada o no, la actividad física, el descanso, las enfermedades o el estrés. Entonces, la estatura definitiva al final de una persona dependerá de la calidad de su alimentación, cómo duerme, qué ejercicios realiza y con qué frecuencia, cómo se siente durante su infancia, entre otros. En suma, el proceso de crecimiento de los seres humanos depende de varios factores. Por eso, aunque dos personas sean de la misma edad y del mismo sexo, puede tener estaturas distintas. Mitos y verdades sobre el crecimiento. A veces se dicen cosas que son ciertas sobre el crecimiento basadas en conocimientos científicos y otras que no lo son. Revisemos algunas de ellas. Primer caso, hay que comer mucho para crecer. Tal vez has escuchado decir que no crecerás si no comes, y los médicos lo confirman, pero también nos dicen que para crecer no hay que comer mucho, sino llevar una dieta balanceada con alimentos que nos aporten proteínas, glúcidos, grasas y vitaminas. Siguiente mito o siguiente verdad. De padres altos, hijos altos. De padres bajitos, hijos bajitos. Si bien la talla o estatura de los padres pueden ser heredada por sus hijas o hijos, existen otros factores que influyen como la alimentación y el ejercicio físico, que pueden hacer que una niña o un niño de padres bajitos llegue a ser más alta o más alto que ellos, porque sus condiciones de vida fueron diferentes. Crecemos a estirones.
Sí, efectivamente, nuestro cuerpo no crece del mismo modo todo el tiempo, sino a grandes estirones. De ahí que prácticamente de un día para otro puede ser que las zapatillas o la ropa ya no nos queden bien. Crecemos mientras dormimos. Existe una sustancia que produce nuestro cuerpo llamada hormona del crecimiento. Si una niña o un niño duerme poco o no duerme profundamente y se despierta varias veces por la noche, entonces crece menos porque segrega menor cantidad de hormonas del crecimiento y durante menos horas. Muy bien, ya hemos realizado el paso 1 del plan de acción. Ahora vamos para el paso 2. Nos dice que debemos responder las preguntas de investigación a partir de las interrogantes complementarias. Esto quiere decir que debemos, a partir de lo que hemos leído en el texto anterior, debemos de responder ahora las preguntas complementarias para recién responder a las preguntas de investigación. Recordemos que la primera pregunta era: ¿el ritmo de crecimiento es igual en todas las etapas de nuestra vida? ¿Por qué? No te olvides que ya puedes responder porque acabamos de leer el texto anterior y eso nos puede ayudar. Siguiente pregunta: ¿qué tiene que ver con nuestro crecimiento el tamaño de los huesos? Tercera pregunta: ¿comer mucho ayuda en el proceso de crecimiento? Cuarta pregunta: ¿es correcto afirmar que de padres bajitos, hijos bajitos? Última pregunta: ¿qué significa que crecemos a estirones? Muy bien, al responder estas preguntas nos va a ayudar recién a poder responder lo que son las preguntas de investigación. Continuemos. Vamos al tercer paso de nuestro plan de acción. Utiliza un organizador para representar los factores que influyen en el crecimiento o la estatura definitiva de una persona. Ya lo hemos leído en el texto cómo crecemos. Ahora lo vamos a realizar en un organizador. Factores que influyen en el crecimiento. Tenemos aquí, el primer factor era la alimentación. El segundo, la actividad física. El tercero, el descanso, que debemos dormir a nuestras horas y nuestras horas completas. Y la cuarta era las enfermedades o estrés, que no nos debemos enfermar mucho. ¿Ya? Continuemos. Y el cuarto paso para el plan de acción es que vuelve las situaciones de inicio de la actividad y revisa las afirmaciones de la abuelita de Andrea y de la mamá de Pablo, y establece si lo que afirman es un mito o una verdad. Da al menos 2 razones a partir del contenido de la ficha cómo crecemos. Muy bien, para eso veamos lo siguiente. La abuela de Andrea dice: mi nieta ha crecido porque come mucho y seguro va a ser alta como su papá. Da una razón tú. ¿Será cierto? ¿Será un mito? Explica. ¿Ya? El siguiente era la mamá de Pablo. ¿Qué es lo que decía? No te preocupes, seguro que en unos años darás tu estirón y los alcanzarás. ¿Será cierto? ¿O será un mito? Da una razón. ¿Por qué? Explícalo. Muy bien, así concluimos lo que es el plan de acción. Volvamos a nuestra escalera de los pasos de investigación. Ahora nos toca el recojo y análisis de la información. ¿Qué vamos a realizar aquí?
Ya estás en condiciones de analizar la información que leíste, comparando la información que recogiste en tu cuaderno u hoja de registro. Como tus posibles respuestas, realiza lo siguiente. Vas a revisar la información de tus preguntas complementarias que las acabas de responder y el organizador de los factores que influyen en el crecimiento o la estatura definitiva de una persona. Estas dos cosas lo vas a revisar. ¿Ya? Solamente lo vas a revisar y lo vas a analizar. Sigamos con nuestra escalera de investigación. Ahora nos vamos a la estructuración de la nueva información. Aquí vas a volver a leer las posibles respuestas que diste al inicio en las preguntas de investigación. No las preguntas complementarias, sino a las preguntas de investigación. Y te vas a preguntar, ¿estás de acuerdo con esas posibles respuestas que diste al inicio? ¿Por qué? No te olvides de leer cada una. Y si necesitas cambiar tu respuesta o complementar tus ideas, reescríbela usando la información de tus esquemas u organizadores del texto como Crecemos, que te va a permitir fundamentar tus respuestas. También te puede ayudar tus respuestas de las preguntas complementarias. Continuemos. Ahora, recuerda que el proceso de crecimiento de los seres humanos depende de varios factores. Por eso, aunque dos personas sean de la misma edad y del mismo sexo, pueden tener estaturas distintas. Además de la herencia de padres e hijas e hijos, existen otros factores que influyen en el crecimiento, como la alimentación, si es balanceada o no, la actividad física, el descanso, las enfermedades o el estrés. Vamos para nuestro último peldaño de la escalera de investigación, la evaluación y comunicación. Muy bien, aquí vas a reflexionar sobre tus aprendizajes. Vas a responder estas preguntas en una hoja de tu portafolio. Primera pregunta, ¿qué nuevas ideas aprendiste sobre los factores que influyen en el crecimiento de las personas? Segunda pregunta, de acuerdo con la información de la lectura y las situaciones presentadas, ¿qué características de tu cuerpo han cambiado a lo largo de la vida? Tercera pregunta, ¿qué dificultades tuviste durante el análisis de las situaciones? ¿Qué hiciste para resolverlas? Cuarta pregunta, ¿Pablo tiene razón de preocuparse por su estatura actual? ¿Por qué? Quinta pregunta, ¿el papá de Andrea es alto? ¿Crees que Andrea también será alta, aunque no se alimenta bien y no descansa las horas que necesita? ¿Por qué? Sexta pregunta, ¿qué acciones propondrías para ayudar en tu crecimiento? Muy bien, ahora en familia vas a dialogar sobre cómo has ido creciendo hasta la etapa actual. Y realizarás lo siguiente, vas a anotar las acciones que puedes hacer para ayudar a tu crecimiento. Muy bien, con eso hemos concluido nuestra escalera de investigación. Finalmente, actividad en casa. ¿Qué debes de presentar? Me vas a presentar las respuestas de tus preguntas complementarias. Las respuestas final de las preguntas de investigación. Respuestas de tu reflexión.
las acciones que puedes hacer para ayudar a tu crecimiento. Esas son las 4 cosas que me tienes que presentar. También te enviaré una ficha de trabajo en las cuales están bien especificados lo que tienes que presentar para que no tengas ninguna duda. No olvides enviar tus evidencias. Y si tuvieras alguna duda más, no dudes en preguntar cualquier cosa por medio del WhatsApp. Éxitos en tu tarea. Y recuerda que al finalizar esta actividad tienes que completar el planificador en el día el área a trabajar. Muchas gracias, chicos, y no olviden la siguiente frase: yo puedo, yo quiero, yo voy a lograrlo. Nos vemos mañana con una nueva clase.